la audiencia que está en persona aquí. Qué padre estar con todos ustedes otra vez. Nuestra audiencia en línea y los organizadores que nos están haciendo posible esto. Yo soy Lee Hesteheisen, directora ejecutiva y fundadora de NYDER. Somos un proveedor de enlaces humanos. Nosotros trabajamos en 47 países y 12 sectores, así que para nosotros alcanzar y escuchar a los trabajadores inmigrantes e identificar las prácticas de explotación e intentar mejorar las vías para resolver estos asuntos es algo que nos gusta hacer. Es un privilegio ser parte de este panel. Yo quisiera presentarles a nuestros panelistas, pero voy a tomar una parte del libro de Joe Masterlist porque él diversificó los perfiles en la plataforma y son casi los mismos. Me gustaría presentar a cada uno de los panelistas brevemente, pero estas tres tienen un historial muy importante, pero por favor, introduzcanse también para profundizar en sus perfiles. Quisiera decir que a mi derecha también una Amy es Amy Lur. Amy es consejera de Derechos Humanos y Sustentabilidad y esencialmente su rol es desarrollar los medios necesarios para la legalidad y actuar de forma consistente con las mejores prácticas internacionales. Quiero hablar sobre Mark. Él es Mark Taylor del Instituto ISARA. Bienvenido. Mark es el director senior de Strategy and Global Partnerships. En ese rol, esencialmente, él lleva la dirección del el reclutamiento ético y el trabajo inclusivo. Y finalmente, Gerardo Reyes Chávez. Bienvenido. Gerardo es un líder clave de la coalición de Immokalee Workers. En ese rol, él esencialmente organiza las acciones nacionales, él recluta a los integrantes del programa de alimentos justos y participa en el programa y revise las quejas de los abusos y asiste en las investigaciones de los casos de la esclavitud moderna en caso de que surjan. Pueden ver que tengo un panel que está muy bien equipado para el tema del día de hoy. A este punto, el tema que tenemos el día de hoy. En este panel nos han dado la tarea de discutir métodos y experiencias que nos pudieran ayudar a nuestra audiencia con dos cosas. La primera es escuchar mejor a las voces de los trabajadores migrantes e identificar dónde existen la atención urgente de las prácticas. Y esto nos lleva al panel previo. Y en segundo lugar, debemos cubrir cómo podemos mejorar y amplificar las voces de los trabajadores el día de hoy. En este contexto de las cadenas de suministro, los trabajadores migrantes ahora, debido a la casualización del trabajo, la pandemia y todos los impactos económicos, se han centrado en las cadenas de suministro centrales y están en mayor riesgo de las prácticas ilegales. Pero en el lado positivo de las cosas, gracias a una serie de nuevas leyes, ahora las agencias requieren en un gran número de geografías evaluar y remediar cuando sea necesario la explotación de los trabajadores, generalmente, obviamente,
esto incluye a los trabajadores migrantes que están sujetos a la mayor parte de estas prácticas de explotación. Obviamente esto requiere un paradigma para experimentar estas cadenas de suplemento, y estas nuevas leyes son claras en estipular los mecanismos de queja que deben estar disponibles para que todas las cadenas puedan eh, atender todos estos temas de explotación. Pero para conectarnos mejor con la experiencia de los trabajadores migrantes, necesitamos hacer esto, pero realmente ¿cómo funciona esto ya en la práctica? Necesitamos atender cómo podemos amplificar las voces de los trabajadores migrantes. Tengo un excelente panel para responder este punto porque tenemos el lujo de escuchar a Mars y eh, el alcance internacional en muchas geografías y una experiencia amplia sobre las soluciones con los trabajadores migrantes. Sara ha llevado a cabo múltiples herramientas para apoyar a los trabajadores y la coalición de trabajadores en forma de los trabajadores formales que han desarrollado un modelo que toma a los trabajadores, a sus empleadores, a los reclutadores y a los consumidores para sacarlos de esta norma de explotación laboral y los traslada a un centro en el que estos trabajadores tienen justicia y tienen voz para poder resolver las complicaciones de sus trabajos y en estas cadenas de suministro. Tengo una confesión muy franca que hacer. Ustedes notarán que el contexto de este panel, aunque el título es amplificar las voces de los trabajadores, y evaluando los medios para amplificar sus voces. Había un enfoque muy específico. Estoy hablando con mis tres panelistas. Nosotros elegimos replantear esto. Como ustedes estarán conscientes, el mecanismo de queja está evolucionando. Lo verán en las conferencias y en los presentadores que regularmente se refieren a la distinción entre los mecanismos tradicionales de queja y los sistemas que tienen ya mayor relación con los trabajadores. La diferencia es que los sistemas de queja pueden tener el trabajo de el trabajador individual que puede presentar su queja y darle las herramientas necesarias para utilizar otros canales para la implementación de estas quejas. Hemos trabajado en la vulnerabilidad de estos trabajadores, en aumentar sus voces. También hemos intentado acercarnos por medio de diferentes medios de comunicación. Y esto será algo con lo que nuestros panelistas estarán trabajando el día de hoy. Habiendo dicho esto, le regreso la palabra a Neil. Vamos definitivamente a hablar sobre mejorar los mecanismos de queja y las fallas que ha habido en estos, pero nuestro panel también quiere abordar un poquito más el reconocimiento de que la amplificación de las voces de los trabajadores realmente solamente tiene un impacto cuando reconocemos la necesidad de ciertas condiciones previas o trabajo previo que debe llevarse a cabo y la necesidad crucial de darle continuidad a esto. Ahora tienen el enfoque que queremos abordar. Le pediré a nuestro panel, vamos a estar utilizando preguntas para guiar esta conversación y me gustaría empezar con nuestra primera pregunta. ¿Cómo podemos amplificar mejor las voces de los trabajadores y atender sus quejas? ¿Cuáles son los canales de acercamiento de que cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de experimentar? ¿Cuál es su impacto? Y no sé si nos pudieran proporcionar algunos ejemplos. Gracias.
Yo espero escuchar qué tienen que decir mis colegas, porque no hay una bala de plata en esto. Hablo algunas opciones que hemos explorado en la compañía viendo el trabajo, pero en realidad no tengo las respuestas de lo que es realmente efectivo. Una pieza de este rompecabezas es, por supuesto, los mecanismos de queja tradicionales, las cosas que hemos tenido alrededor por mucho tiempo, pero realmente tienen un rol. Quisiera hablar sobre un programa que hemos implementado, que es el avance de suministro, y que estamos evaluando las condiciones de los trabajadores durante 9 meses. Y estamos analizando esto con diferentes formas. Los mecanismos de queja siempre encuentran que un mecanismo efectivo realmente depende de la capacidad de, porque no son lo que deberían de ser para atender estos problemas. La voz de los trabajadores ha sido algo adicional que se ha utilizado en los últimos años. No quiero ser escéptica, pero en realidad ha sido eh, un tema para mí. Estoy convencida de que es un importante rol en este ecosistema, pero nos hemos encontrado con que los temas realmente no entran a los sistemas de mecanismo de defensa en una escala importante. Algunos ejemplos de esto es uno de nuestros suministros tenía un sistema de quejas que estaba realmente muy congestionado. Los trabajadores en realidad no reportaban, no sabían cómo reportar, no estoy segura, pero en realidad no había un problema reconocido. Y ellos tenían un problema de seguridad bastante grave, pero no entraba esto a los canales normales y no se sabía de este problema. Tengo muchos más ejemplos de esto. También nos hemos encontrado con personas que están haciendo realmente estamos haciendo un trabajo muy interesante apoyando a todos con su trabajo. Están haciendo un entrenamiento muy formal para sus trabajadores y para sus administradores. Tal vez parece no necesario, pero lo es. ¿Cómo hablan unos con los otros? ¿Cómo tienen una conversación real? Cuando son muy grandes, ¿cómo puede suceder que tengan una conversación puntual y dinámica? Esto es también importante. Hemos entrenado también en nuestras propias ubicaciones a diversas poblaciones. Hemos ayudado a que tengan la capacidad de poder encontrarse con estos trabajadores en una forma dinámica. Y también tenemos terceras partes que entran con mucha experiencia en poder entrevistar a los trabajadores y darles el conocimiento para que ellos sepan cómo pueden hacer estos procedimientos. También hay personas o compañías que están reclutando y uno esperaría que el entrenamiento del reclutamiento incluya esto, pero en realidad no lo conocen. Es algo innatural el poder darles toda la información durante el reclutamiento. Nada más es una evaluación que está sucediendo durante el proceso, pero no sabemos cómo podemos amplificar sus voces de una forma frecuente. No sabemos si es a nivel de fábrica o en el nivel de campo. Creemos que es vital que haya una comunicación directa con los trabajadores. Esperaré ahí y escucharé lo que los demás tienen que decir al respecto. Gracias. Yo trabajo para una organización llamada Instruct Institute. Nos estamos enfocando en Asia y el sureste de Asia y el trabajo que hacemos es de empoderar a los trabajadores. Tenemos líneas de comunicación en múltiples idiomas, tenemos medios sociales, chats de Facebook, diferentes plataformas que incluyen WhatsApp, Instagram y muchos otros canales de comunicación con los trabajadores. Pero lo que hemos aprendido es que estos mecanismos de queja que reciben alrededor de 15,000 llamadas de los trabajadores por mes.
muchas de estas quejas llegan a través de los canales de reclutamiento. Una de las cosas que aprendimos con las comunicaciones, con los socios con los que trabajamos, es la necesidad de operar en los lugares de origen o, si no lo hacen, encontrar a alguien que pueda hacer el enlace en estos lugares de origen, porque de forma más tradicional hacemos estas evaluaciones a través de encuestas con los trabajadores, preguntamos sobre sus experiencias, pero realmente tenemos que averiguar cuáles son las causas de raíz. Para mí es importante encontrar la dirección de hacia dónde debemos dirigirnos en el futuro, operando en los países de origen de los trabajadores migrantes, pero trabajando y enfocándonos en la prevención. Porque desde la perspectiva del empleador encuentran reclutamientos legales, pero hay cuotas que son pagadas y de las cuales ellos no son informados con anticipación, pero si podemos atender todos estos temas durante el proceso de reclutamiento, esto va a ser de mucha utilidad. ¿Cómo podemos acercarnos a estos reclutadores y hacerles saber mediante estos medios lo que pueden hacer? El darles a entender todas las capacidades que tienen para poder quejarse sobre las cuotas excesivas que empiezan a trabajar, a tener y que tienen que cubrir. Y trabajar con los países de origen tienes mayor oportunidad de atender estos temas de raíz antes de que sucedan. Tenemos una aplicación que trabaja en una plataforma en la que los microtrabajadores pueden evaluar a sus empleadores y a los reclutadores. Y lo que nos hemos encontrado es que al principio, antes de que de hecho existieran los trabajadores, ya los microtrabajadores decían que era una plataforma muy útil para ellos cuando estaban todavía en sus lugares de origen, pero querían preguntarse dónde están realmente los trabajos que son favorables. Y nos dimos cuenta que no se trata de tener las herramientas únicamente, pero también se trata del trabajo que se hace desde el principio. En este proceso tenemos 34 diferentes organizaciones y tenemos uniones de intercambio con las cuales estamos ayudando a que desarrollen sus propios canales y su propia red de comunicación con los microtrabajadores a un nivel en el que podamos encontrar una buena oportunidad de trabajo, pero también teniendo los mecanismos de retroalimentación para obtener sus comentarios desde un inicio. Eso es en lo que hemos trabajado y que ha resultado efectivo. Bueno, por nuestra parte, debo decir que como un trabajador en granja o en campo, hay una coalición eh, que lleva ya alrededor de 20 años. Ellos estaban involucrados cuando no había en realidad un programa que creemos que es la solución al trabajo en el campo. En realidad nosotros estábamos eh, en la intersección entre enfocarnos a tratar de transformar una industria que no estaba lista para reconocer la humanidad de los trabajadores y hubo una huelga de hambre de varios trabajadores por 30 días. Y nosotros nos preguntábamos por qué es tan difícil sentarse en una mesa a hablar de eso. Eh, y decían, estos trabajadores han ido al hospital debido a su mala condición, pero no creen que ellos deberían de tener un espacio en la mesa. Y lo que sucedió fue algo que capturó la forma en la que ellos observaban a su fuerza de trabajo. Y se los voy a decir de esta forma. Un granjero debería de aprender cómo manejar su granja. Y esto empujó a nuestra comunidad a empezar a pensar en la forma en la que podemos hacer que estos abusos se detengan. Y en lugar de eso, agregamos la pregunta de la economía, ¿quién se beneficia
mayormente. Y cuando preguntamos esto a la comunidad, nos dimos cuenta que había muchas ramas que no habían situaciones anteriormente y que fueron las que influenciaron en que ellos demandaran una mejor condición de trabajo. Y también el costo, porque ellos utilizaban algo que en la industria llamaban el poder de la orden de compra, que baja los precios para el benefactor. Cuando esto sucedió, podríamos ver claramente por qué los trabajadores desde hace tantos años recibían los mismos salarios. Era de 40 a 45 centavos lo que recibían y había una conexión directa entre la pobreza extrema y la perpetuidad de esos salarios que estaban congelados. Y la injusticia seguía creciendo a través de la cadena de suministro. Si en el mercado los trabajadores la cadena de suministro están en una sentencia en la que deben de sufrir de acoso sexual, los bajos salarios, violencia y condiciones de esclavitud moderna, hasta el punto en el que su vida corre peligro. En muchos casos nos encontramos ayudando a trabajadores, reuniendo la evidencia y llevando estos casos a resolución. Sabíamos que necesitábamos un poder que debía ser mayor que la industria. Y es por eso que decidimos comenzar lo que llamamos la campaña de Fairfield. Nosotros éramos muy ingenuos creyendo que iban a estar muy felices al decirles que el sueño que teníamos como trabajadores era con la Declaración de Derechos Humanos y todo esto. Sabíamos que esto no era aplicable a nosotros, necesitábamos pelear por ello y pensamos que iban a estar entusiasmados de ser parte de la solución y creímos que podíamos influenciar para desarrollar los mecanismos necesarios para dar una solución a estos problemas. No era solo identificar a los problemas, pero si teníamos suficiente poder por parte de la industria, podíamos prevenir estos casos de abuso y el acoso sexual y todos los problemas de esclavitud moderna. Con esa idea en mente, comenzamos con Taco Bell en 2005. Ellos se unieron al proyecto porque habían cientos de universidades alrededor de el país que estaban al lado de los trabajadores en su democracia. Por dar un ejemplo, habían 15 millones de personas de fe que de una forma u otra se involucraron en esto. Y ellos nos darían alimentos, nos daban sus pisos para poder dormir ahí. Cuando estábamos en tours alrededor de todo el país, hablando de las condiciones que queríamos eliminar, todo se basó en la teoría de cambio y la inspiración de que lo que fue una inspiración fue el sufrimiento. Esa fue nuestra arma más poderosa. Pero una vez que llegamos al acuerdo en 2005 y que comenzaron todas estas industrias a sumarse a esta campaña, el boicot de Taco Bell fue el primer boicot que tuvimos. Ahora tuvimos un segundo boicot en Wendy's, donde les pedíamos que se unieran al programa. En total, tenemos 14 corporaciones. Ese es el poder que se ve ahí, porque no puedes negociar nada que no puedas tener el poder para negociar. Necesitas construir el poder para poder desarrollar estas propuestas. Estos 14 acuerdos nos dieron la oportunidad de implementar el Fairfield Program en 2011, con la participación de los trabajadores que participaban en el intercambio de tomate en Florida. Toda esta producción sucedía en la costa este. Cuando Walmart se sumó en 2014, pudimos expandirnos a los diferentes estados. Ahora estamos en la conversación en cómo poder llevar estos cambios a otros lugares en el mundo. Esto está sucediendo de manera global en la agricultura, pero al mismo tiempo esto ha funcionado como un ejemplo
que hace posible que otras realidades también implementen algo similar, como el programa de Fairfood. Esto lleva a cabo la responsabilidad social como un resultado y esto se implementa en otros sectores de la industria como el sector textil en Bangladesh. Y se está explorando también el poder trabajar en la industria de la pesca. No, esto no tiene límites. El único límite es la imaginación de entender que este es un poder que puede ser aplicado en diferentes partes del mundo, pero la parte más importante de esto es que el empoderamiento de los trabajadores y sus líderes es lo que les da este poder. Esto es un tema de conversación desde un sistema que viene desde la parte superior, pero que es creado por los mismos trabajadores. En nuestra comunidad creamos la lista de derechos que deberían formar parte de esta conducta. Y en otras partes del mundo se está llevando a cabo lo mismo. Así que estamos apoyando estos esfuerzos y, como lo digo, sin poder. No se puede negociar nada en este sentido para dar realidad a esto. Gracias, muchas gracias, Gerardo. Es un gran ejemplo sobre los programas de avance para proporcionar los medios necesarios para amplificar las voces de los trabajadores. Para ti, asegurar que los trabajadores utilicen su voz para identificar estos problemas y expresar sus necesidades y descubrir en dónde están los buenos trabajos. Y tu ejemplo de poder utilizar las voces en movimientos reales y poner los estatutos sobre la mesa es algo muy importante. La segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos que ustedes tres reconocen que pudiéramos esperar que formen parte de estos ejemplos y que sean efectivos para los trabajadores migrantes? Amy, ¿puedo comenzar contigo? Claro, sí siento que otros en el panel podrán expandir un poquito más sobre esto, de algunas cosas que voy a decir. Por supuesto, los trabajadores migrantes y sus yo no estaría entusiasmada de utilizar un mecanismo de queja si no cuento con un poder para poderlo hacer. Esto tiene muchos retos, algo tan simple como el lenguaje o en algunos casos el comprender lo que se dice. En algunos casos hay oportunidades obvias. Voy a dar un ejemplo. Eh, Alguien tenía un medio de queja que era únicamente escrito y estas son cosas que se pueden resolver, que se pueden arreglar. Tenemos que observarlas. Hay cosas que se han hecho positivas en muchos lugares, pensando en las formas más básicas en las que las personas se pueden comunicar. Quiero hablar un poquito más sobre las oportunidades. Eh, por ejemplo, el tema cultural también es algo muy relevante en este tema. Es algo muy difícil que también tenemos que resolver. Y creo que otro factor importante es el rol de los mecanismos de queja, que realmente solamente se hacen las cosas malas, realmente tenemos a las personas necesarias atendiendo estas quejas. Los problemas pequeños que llegan a las corporaciones por parte de de los trabajadores, es importante atenderlas para poder establecer un proceso de confianza y de comunicación que pueda funcionar, en el que un trabajador puede ser que no esté entusiasmado para ir con su empleador a implementar una queja. Hay que resolver este tema. Muchas gracias. Ok, hay muchas cosas que puedo cubrir de forma potencial. Una de ellas es el acceso y la inclusión, el asegurarnos. Esta es una de las razones por las que tener múltiples canales para que los trabajadores puedan tener acceso es algo importante. Eh, y en estas líneas también se encuentra el empoderamiento, el conocimiento de sus derechos, el que puedan encontrar una buena agencia de reclutamiento, un buen empleador
¿Qué sucede cuando ya llegan a su destino, a la fábrica? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Necesitan la información para que estos trabajadores puedan utilizar Facebook. Crea un cambio, es muy dinámico. Es una de las cosas valiosas que la tecnología puede aportar. En este caso, puedes tener un mecanismo de queja, puedes tener más información para los trabajadores, que vaya con el trabajador desde el origen hasta su destino y hasta que regresen de nuevo a casa. Pero definitivamente hay la necesidad de información en diferentes etapas, desde los sistemas de registro de los trabajadores que cambian constantemente. Si tratas de lidiar con problemas de esclavitud laboral, es algo que está cambiando constantemente. Hay muchas instancias que son continuas y que están en cambios continuos. Desde la perspectiva del reclutamiento, hay mucho énfasis en los modelos utilizados por los empleadores, pero la realidad para muchos trabajadores es que no tienen oportunidades de trabajo seguras. Hay muy pocos empleadores que están dispuestos a pagar por las cuotas y de exigir de las empresas de reclutamiento que los trabajadores tengan los medios legales para asegurarse de que tengan oportunidades reales y seguras para ellos y legales. Desde esa perspectiva, el poder entrar en conjunción con estas agencias de reclutamiento en muchos casos no sucede. Muchas veces estos empresas de reclutamiento tienen un enfoque en que hay muchas malas manzanas allá afuera, pero también tienen que enfocarse en cómo pueden llevar a cabo las cosas correctas. Los acuerdos que tienen con los empleadores en muchos casos son muy limitadas. Los precios siguen bajando por cabeza porque otras empresas de reclutamiento están dispuestas a cobrar menos, porque obviamente esto les ayuda a tener más trabajadores. Pero estas empresas forman parte de esta dinámica. ¿Cómo se ven estos contratos entre los empleadores y las agencias de reclutamiento? Y cómo esta información puede alcanzar a aquellos que buscan trabajo. Saber si tienen las cuotas necesarias, si tienen los canales necesarios, la información necesaria. Las fuerzas de trabajo en los Estados Unidos han cambiado dramáticamente porque las políticas estaban demasiado enfocadas en victimizar a los trabajadores en este país. Y cuando esto sucedió en la industria de la agricultura, tenían un punto muy válido cuando estaban pensando en estas leyes inmigrantes nacionalmente, con las oficinas correspondientes. ¿Qué va a pasar si ellos llegan a nuestros campos? ¿Qué va a suceder cuando ellos lleguen? Esto generó muchísimo miedo porque habían millones de dólares de inversión en tierra, literalmente. Y lo que comenzó a suceder en una forma más amplia fue esta falsa creencia en las personas en este país de que había seguridad, porque comenzaron a pensar que ya con su visa que estaban expuestos típicamente los trabajadores. La realidad es que H2A ha sido utilizado desde su implementación y su expansión en el país como una forma de reclutar a las personas eh, y llevarlas a los Estados Unidos sin ningún tipo de seguridad. Los trabajadores dependen absolutamente en dónde trabajan, a dónde van a la tienda, su movilidad. Esto depende de una sola persona y puedo mencionar algunos ejemplos de los casos que han llamado nuestra atención. Uno de ellos, el Blooming Onion, que fue un caso de 2001. Este caso se presentó, perdón, en 2021. Este caso involucraba a 71 trabajadores que eran obligados a trabajar con $2,000 cada uno. Se les pagaba 20 centavos por una cubeta de
de cebollas que tenían que juntar con sus propias manos. Ellos fueron capaces de lavar dinero, más de 2 millones de dólares en un casino. Esto sucede con un sistema que no tiene una supervisión. Otro ejemplo es un caso en Bahoki, en donde los trabajadores eran obligados a trabajar en los campos de sandía bajo las mismas condiciones. Ellos tenían que escapar con sus familias en la parte trasera de un camión. Y estos son solo algunos ejemplos de cosas que siguen sucediendo. Hay otros casos bajo investigación. ¿Por qué comparto esto? Porque es necesario. El reconocer la forma en la que estamos llevando a cabo todos estos procesos y brindarles una solución para comprender la urgencia en expandir esto. En nuestro caso, los elementos que hicieron que esto funcionara, el programa de Fairfood y el WSR son modelos que no solamente dan poder a las personas, las protegen con el poder del mercado. Por un lado están los trabajadores que son capaces de quejarse sin ningún tipo de represalia y también están las soluciones que ellos ven en tiempo real suceder. Y por el otro lado tienes a las corporaciones que tienen acuerdos ilegales y que pueden hacer sus procesos en tener esclavitud laboral. Ustedes no van a ser capaces de llevar a cabo su trabajo si ustedes permiten que sucedan este tipo de cosas. Es su responsabilidad como empleadores el asegurarse que no tengan situaciones de abuso con sus trabajadores. Si tienes estas dos cosas de ambas partes, puedes hacer que esto funcione. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen la función de supervisar el programa de Fair Food y también garantizar o supervisar el cumplimiento de estas funciones a nivel corporativo y a nivel del trabajador. Y también son responsables de que cada corporación que participe tienen que pagar una prima que va directamente a los trabajadores. No es mucho, pero cubre cada libra de tomates de estos trabajadores. Desde su implementación hasta el día de hoy, y esto ha apoyado a más de 2,000 trabajadores en la industria, han muchos millones que se han utilizado en forma de bonos para aliviar este estado de vulnerabilidad en la que viven los trabajadores, permitiéndoles hablar, dando toda esta información directamente desde el campo y teniendo que estas funciones y estas habilidades puedan ser utilizadas en la implementación de estos principios a favor de los trabajadores, porque estas corporaciones van a participar en esto. Si deseas trabajar, entonces tienes que participar en esto y tienes que evitar el abuso y el acoso sexual y cualquier tipo de violencia o de esclavitud moderna. Así que esto debe ser el mercado debe de decir, yo no voy a participar en hacer negocios hasta que tú cambies estas formas de violencia en tus modos de trabajo. Esto también incluye la colaboración con el SNI y hemos sido capaces de eliminar las cuotas de reclutamiento que existen en otros lugares. Hemos tenido un escenario terrible para los trabajadores que están fuera del programa y tenemos la posibilidad de ampliar este programa para cubrir a más trabajadores. Los elementos identificados incluyen sistemas que sean inclusivos en formas de lenguaje,
y necesitamos desarrollar medios de confianza si es que esperamos que estos mecanismos funcionen. Pero la tecnología puede lidiar con la dinámica y los cambios en los corredores de migración y las prácticas de reclutamiento. Y pueden proporcionar información a los trabajadores en donde quiera que estén, pero necesitamos sistemas de queja que también den poder y protejan a los trabajadores. Y la amplificación de la voz de los de las voces de los trabajadores debe ser en cumplimiento de todas las organizaciones, pero también de los reclutadores. Cuando sus voces son tomadas en cuenta y se les da el poder necesario. La tercera pregunta, brevemente, es para mis panelistas. Eh, debo ser un poquito más cuidadosa con mis tiempos. Lamento mucho. ¿Dónde es que estos mecanismos de queja fallan a los trabajadores y por qué? Sé que Amy ya hizo algún comentario al respecto, pero por favor, amplifica. Yo quiero separar mis comentarios en dos. Uno es alrededor de la cultura y hay dos piezas de esto. Los trabajadores tienen problemas en confiar en estos sistemas, pero también está el tema en que también las compañías están muy nerviosas de amplificar la voz de los trabajadores porque temen que los trabajadores realmente se expresen y que ellos no van a poder ser capaces de atender sus quejas. Y esto desarrolla mucho nerviosismo sobre abrir esta puerta. Lo que hemos encontrado es que cuando se lleva a cabo y trabajan en ello, realmente aprecian mucho lo que aprenden y se sorprenden de lo que encuentran porque es transformador en muchos casos, pero toma tiempo llevar esto. Y lo que sucede es que tienen la oportunidad en todas estas cadenas de poder intercambiar experiencias entre ellos y esto favorece el acercamiento. Y también está la practicalidad. Hemos hablado un poco acerca de esto, pero es una barrera que me da entusiasmo ver hacia dónde va, porque estamos viendo mucha vulnerabilidad en las personas, porque durante mucho tiempo los migrantes han tenido muchos problemas de vulnerabilidad. Por ejemplo, alguien desea empezar a amplificar su voz, pero tiene mucha curiosidad en averiguar cómo funcionan estos sistemas de acercamiento y nosotros proporcionamos esta apertura de poder mediar cómo sucede este proceso de comunicación. No sé cómo esto vaya a terminar. Por favor, pregúntenme en 1 o 2 años, pero creo que es una oportunidad en una situación en la que hay una barrera sustancial de información. Existe también una oportunidad. Esperemos poder desarrollar esto con el paso del tiempo. Yo creo que parte de los retos de estos sistemas es que los trabajadores pueden preguntar, ¿quién te pagó por estar aquí? ¿Es mi contratante o quién pagó por esto? También intentamos construir mejoras en el déficit de confianza que hay entre el trabajador y las empresas. Aquí es cuando muchos de los retos surgen debido a experiencias pasadas, porque no hay funciones que estén realmente dando resultado en este espacio. Una de las cosas que debemos atender es la comunicación que vaya realmente a los que están en riesgo, que ellos puedan expresarse sobre los temas que están surgiendo, la falta de confidencialidad, el temor a las represalias es algo que realmente evita que ellos puedan sentirse seguros para compartir lo que está sucediendo. Y creo que aún en los procesos de reclutamiento, vemos algunas veces
a los contratantes bien intencionados, pero que van al lugar de origen y lidian con los trabajadores y desean obtener sus comentarios una vez que regresan a sus lugares de origen, pero en ocasiones vemos a un trabajador que está en el proceso de entrevista y que son preguntados si han pagado alguna cuota y algunas veces firman una declaración de que no lo han hecho. Esto no funciona. Eh, si ellos dicen no he pagado ninguna cuota, si tú estás buscando trabajo y no pagas ninguna cuota, sabes que tal vez no tengas las mismas oportunidades de obtener un trabajo y tal vez no serás aceptado. Así que muchas veces los trabajadores se sienten presionados por firmar algo diciendo que no pagaron una cuota, aunque sí lo hayan hecho, porque creen que así protegen su trabajo. La realidad es que esto únicamente hace que esto sea enterrado hasta que potencialmente surja en un tiempo futuro. En estos casos, debemos trabajar en mejores sistemas y mejores canales que los trabajadores puedan confiar para proporcionar esta información de manera real. Esto es un reto que debemos enfrentar. Gerardo, creo que utilizaré una frase: no todo lo que brilla es oro. Eh, Esto significa que no todo lo que brilla, no todo lo que parece bueno es realmente bueno. Tenemos una noción de responsabilidad corporativa. Esta fue una bonita idea intentando de poner esta responsabilidad social en las cadenas de suministro, pero falló porque en realidad no incluía a los trabajadores, falló porque realmente no buscaba aliviar los problemas que sucedían en el fondo de la cadena de suministro. Este era un acercamiento que sonaba muy bien en papel, pero después de 30 años de fallas, les puedo asegurar que esto no funciona. Esta noción es una basura y debemos cambiar la forma de pensar. Existe otra cosa que quisiera mencionar. Hay una estadística que se llevó a cabo sobre la integridad. Se hizo un estudio por 10 años, no se les hizo saber que se estaba llevando a cabo, pero fueron diferentes programas e iniciativas de nuestro tiempo que fueron desplegados para aliviar el abuso y eliminar el abuso. Y se dieron cuenta, este estudio se basó en 60 iniciativas y concluyó que solamente una de ellas realmente resolvía los problemas que eran creados. Y ese fue el Fair Food Program. No somos nosotros que lo estamos diciendo nada más, pero hay muchos datos allá afuera que pueden explicar el por qué todo esto hace sentido para que nosotros podamos expandir un poco más, pero necesitamos el apoyo de todos para poderlo llevar a cabo. Queremos ver más réplicas de este modelo de programa. Necesitamos acercarnos a esta idea y necesitamos evaluar qué es lo que no funciona y el por qué. No voy a entrar en los detalles porque después de todo tenemos algo hermoso aquí en Estados Unidos que se está expandiendo rápidamente. Hay mucho interés a nivel global y la única cosa que necesitamos es que haya más personas dándose cuenta que todos podríamos estar detrás de esto y utilizar cualquier poder que tengamos para impulsar esto, porque la narrativa que sigue estando en el camino es que las corporaciones están tratando de eludir su responsabilidad y hay conductas que violan los derechos humanos y todas estas cosas de las que hablamos y suceden porque ansiamos estas cosas. Nos debemos enfocar en cuáles son los resultados. Y daré un ejemplo. El Fair Food Program ha demostrado un tipo de poder que realmente lleva a la industria de la agricultura
a reconocer que somos seres humanos, para ser participantes activos en el proceso de transformación y que esto pueda diseminarse al resto de la industria alimenticia, pero colaborar en una forma que proteja a los trabajadores, sus vidas, su dignidad. Y, por ejemplo, en COVID-19, el programa Fair Food pudo crear los únicos protocolos que son aplicables dentro de Estados Unidos, dentro de la agricultura de Estados Unidos, para proteger a los trabajadores con eh, claras definiciones, paso a paso, para hacer lo mejor posible para confrontar esto. Tenemos protocolos para proteger a los trabajadores con procesos mandatorios. Desde mayo a octubre, que son los meses más calurosos del año. Y ahora hemos expandido el programa porque hemos visto un incremento de temperaturas durante estos meses y no queremos arriesgar sus vidas mientras están trabajando. Y finalmente, en términos de esclavitud moderna, los trabajadores, cuando se unen al programa, los reclutadores contratan directamente a estos trabajadores. En casos de abuso, ellos se asegurarán de que estos abusos sean resueltos. Gracias, Jorge. Había una última pregunta de que queremos que nos provean nuestros panelistas, que incluye, pero no está limitado, a mecanismos efectivos de queja que realmente hagan que los trabajadores presenten estas quejas y busquen un remedio. ¿Y qué tal que nos dan un consejo? Yo voy a decir que es difícil y se buscan diversos canales. Creo que esta conversación realmente abarca un mayor ecosistema y es por lo que tenemos leyes y tenemos el empleamiento de estas leyes para que todo esto sea más formal. Y creo que esto realmente es también muy importante. Hay un rol, por supuesto, de estos mecanismos y del involucramiento de los trabajadores, pero esto no es suficiente. Emociona el saber que hay muchos más canales disponibles para los trabajadores, para que ellos compartan la información que los puede apoyar. Eh, los mecanismos de queja, es muy importante el poder tener estas líneas de queja y poder utilizarlas, pero tenemos que estar preparados para utilizar la información que recibimos, no solamente para propósitos de debida diligencia, sino realmente para actuar de manera efectiva sobre estas quejas y recolectar estos datos y llevar a cabo los procesos de que realmente sean utilizados de forma correcta. Tenemos poder tener un indicador de cómo se está utilizando esta información y del uso que se está dando a esta información. Es algo importante. Yo diría que debemos apoyar a los trabajadores cuando están tratando de crear soluciones a sus propios problemas. Creo que el poder, el verdadero poder, es el de las experiencias, sin importar el lenguaje. A veces puede ser un reto porque no venimos de un mundo académico en el que nuestras voces sean puestas sobre la mesa. Esto no es válido en muchos casos, pero esta noción tenemos que cambiarla. Tenemos que ampliar la mesa para que haya conversaciones reales y comprender los sueños y el sufrimiento de las personas y las limitaciones en su trayecto para poder llegar a cumplir sus sueños. Pero esto es algo que en nuestro caso los trabajadores preguntan como un favor. Nos piden que tengamos, hemos puesto alimento en cada mesa de estos trabajadores, así que tenemos que acercarnos a ellos y tenemos que trabajar juntos para comprender cómo podemos apoyarnos de mejor manera. No hemos terminado, aún es el
el turno de ustedes para hacer las preguntas correspondientes. Tenemos 5 minutos. Es la mayor cantidad de tiempo que hemos tenido para preguntas, así que quiero enfocar en las preguntas que llegan en línea y en persona en 3 categorías que creo que van muy bien con las respuestas que nos han dado. Las personas están muy curiosas en cómo se pueden utilizar estas lecciones aprendidas con el propósito de aplicarlas a su propio trabajo. Hay personas que han hablado en cosas sobre acceso a ser inclusivos y a la continuidad. Gerardo, tú hablaste de empoderamiento y solidaridad. La siguiente pregunta es, ¿cómo pueden ser las voces de los trabajadores normalizadas en los procesos de debida diligencia de las compañías? Y la segunda es una pregunta que refleja mucho el último comentario de Gerardo. Y se trata de que hasta qué punto es que los trabajadores deben ser involucrados en desarrollar las políticas sobre un reclutamiento responsable. Creo que esto es muy importante. Y la tercera regresa al tema de la tecnología. Tenemos un participante que hizo la observación de que muchas soluciones de tecnología y mecanismos suelen atomizar al trabajador porque les da la función de hacer los reportes. Y quisiéramos hablar sobre cómo esta solidaridad y esta acción colectiva puede dar resultado en esto. Lo que mencionaron es que es un ejemplo muy raro. ¿Por qué es tan raro que pueda tener éxito esto y cómo podemos replicarlo en otros sectores? Gracias. Muy bien, ¿quién desea responder primero? ¿Cómo se puede normalizar en la debida diligencia la voz de los trabajadores? Yo puedo decir algo brevemente. Yo creo que cuando llevas a cabo la debida diligencia de derechos humanos, hay muchas perspectivas en esto, hay muchas situaciones específicas, particulares en todas las cadenas. Conforme más bajas, es más fácil hacerlo. Pero utilizamos muchas herramientas para poder elevar lo que realmente está sucediendo a los trabajadores en lugar de asumirlo. Debemos de encontrar lo que realmente está sucediendo, no solamente asumirlo. Asumir las cosas puede ser muy peligroso. Necesitamos más herramientas y que sean más consistentes para que sean un acercamiento real a lo que realmente está sucediendo. Nosotros con frecuencia decimos, si queremos saber realmente lo que está sucediendo con los trabajadores en sus lugares de trabajo y en los canales de reclutamiento, debes hablar con los trabajadores. Lo primero se trata de cambiar y evolucionar del acercamiento de queja en el que realmente haya mayores oportunidades de intercambiar estas quejas a todos los niveles. Una vez que tienes más oportunidades, puedes realmente escuchar lo que está sucediendo en niveles generales de la comunidad y realmente ir subiendo en las cadenas de suministro para que haya colaboraciones y sociedades para tener las conversaciones necesarias para resolver los problemas. Lo que yo diría es cómo la voz de los trabajadores puede normalizarse. Yo diría que ¿por qué debe normalizarse? Debe normalizarse porque es lo que la hace funcionar. Si los trabajadores están en el fondo de la cadena y su voz no se escucha, no se van a resolver las cosas, pero si su voz es escuchada, se podrán buscar soluciones a los problemas. Hemos hecho campañas para conectar diferentes sectores que están interesados en varias partes del mundo. Hemos creado infraestructura en las redes para poder alcanzar otros grupos, para atender estas conversaciones y impulsar la narrativa que es necesaria. El cómo depende de dónde estemos, pero el por qué es muy importante. Necesitamos encontrar formas para ser capaces de hacer que los trabajadores no tengan miedo de hablar. Necesitan ser protegidos, necesitan estar empoderados alrededor de esto.
Y en términos de la otra pregunta de hasta qué punto hemos estado involucrados en estos esfuerzos legislativos, nuestro primer enfoque ha sido el trabajo legislativo y ha sucedido de forma inversa. Hemos llevado el trabajo del mercado para cambiar las condiciones en el campo. Y esto sucede porque la base es la ley. Estas leyes las amplificamos y las subimos al programa y en base a eso eh, ponemos todas las necesidades en el campo. Por ejemplo, el tener sombra. Eh, Necesitamos pensar en términos de poder, dónde está el poder y buscarlo y ser capaces de cambiar las condiciones en el fondo. Y con respecto a la solidaridad, bueno, creo que tenemos un universo de interés que no está alineado con esto. Necesitamos descubrir cuáles son estos intereses con respecto a las diferentes corporaciones y hacerles saber que esto no es algo que los va a dañar de ninguna forma, no va a dañar su modelo de negocios, esto lo va a hacer mejor y va a hacer que trabajen en una forma que garanticen que no exista ningún tipo de abuso a lo largo de la cadena de suministro y que exista dignidad y que puedan proporcionar todo lo necesario y colaborar es sobre alimentar el poder que ellos ya tienen, pero dirigirlo hacia el punto en donde es necesario para que las personas puedan tener lo necesario, que es lo más preciado, su dignidad y la habilidad de tener lo que necesitan para sus familias. Es tan básico como eso. Existen dos preguntas más y ya no tenemos mucho tiempo. Diré que la que no fue respondida, ¿cómo replicamos ese modelo en otros sectores? ¿Están haciendo ellos este trabajo? Eh, pero pueden hablar con ellos posteriormente al respecto si lo desean. Para cerrar esto, la única pregunta que no hemos respondido sobre la tecnología y la forma en la que, dependiendo de la solución particular para el mecanismo de queja, esto sí transfiere la responsabilidad al trabajador. ¿Hay alguna forma o circunstancia apropiada para poder atender esta situación? Son muchos de los temas que ya hemos cubierto. El empoderamiento y la información y los canales de seguridad y un seguimiento apropiado nos lleva a un panorama más completo para el cambio de las leyes. Y también esto es muy importante. Necesitamos que la experiencia de usuario del trabajador sea sencilla. Debemos de bajar las barreras que hace que los trabajadores migrantes se encuentren en situaciones problemáticas y que realmente les impide alzar la voz y presentar sus quejas. ¿Cómo podemos resolver esto en una escala en la que los canales puedan permitir el acercamiento de los trabajadores y que no dependa del individuo el poder acercarse, sino que también haya un ritmo de monitoreo de los trabajadores para que sus condiciones puedan funcionar mejor en toda la fuerza laboral? La estigmatización del individuo eh, y reconocer que realmente no muchos de ellos utilizan estos canales. ¿Cómo podemos utilizar las herramientas de las que Amy ha estado hablando? ¿Cómo podemos hacer que esto pueda desestigmatizar a los trabajadores y acercarlos a estos sistemas de reporte para que ellos puedan presentar sus quejas y podamos escuchar sus voces y asegurarnos que en realidad esto cree un impacto en los estándares de las corporaciones y que realmente sean desarrolladas las regulaciones necesarias y que buscamos todos? Gracias a todos por su presencia.